Lectura a partir del versículo 4. ¿Todos lo tenemos? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Acompáñenme a hacer una oración, a pedirle al Señor por esta palabra que hemos de compartir. Te damos gracias, Señor. Tú tienes palabras de vida. Tú tienes un mensaje en cada palabra que tú nos das a través de la Biblia. Y en esta tarde, Señor, pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo, en medio de problemas, de tribulaciones, en medio de toda circunstancia. Rogamos, Señor, porque tu luz, Señor, nos ilumine y que tú nos permitas entender, Señor, tu palabra. Te damos gracias porque algunos hermanos el día de hoy han tomado la decisión de bautizarse, han hecho conciencia de su vida, de su pecado, y han querido, Señor, exponer a ti, Señor, sus faltas, sus pecados, con la intención de mostrar su arrepentimiento, para que tú traigas a sus vidas, Señor, bendiciones, Señor. Muchas gracias por Juan, Señor. Tú mandaste a este siervo para que preparara el camino, Señor. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque ahora a través de Jesucristo nuestras vidas son cambiadas, corregidas, Señor, y bendecidas. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Siempre la forma en la que Juan Bautista predicaba el Evangelio era muy fuerte. Tan fuerte predicaba Juan y exponía tanto el pecado a los hombres que fue llevado por Herodes para ser decapitado, porque le dijo que lo que estaba haciendo no era conveniente. Aunque Herodes no hubiera sido judío, todas las leyes reprueban el hecho del adulterio. Herodes tenía a la mujer de su hermano, y por lo tanto Juan le declaró y le dijo: no es lícito que tú tengas a la mujer de tu hermano. Juan hablaba muy fuerte, y como vimos ahorita estando en el Jordán, él les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Tiene mucho significado lo que Juan estaba declarándole. No era un insulto, no era una agresión, sino estaba declarándole al hombre que la influencia de Satanás lo había llevado a tal grado de extraviarse de Dios. Por eso le dice generación de víboras. Si recordamos, la serpiente que aparece en el Génesis, la serpiente antigua, la que engañó al hombre, era Satanás.
Y aquel que ha engañado a la humanidad ha sido Satanás. A eso se refería Juan, no estaba insultándole. Algunos toman esto a veces como si los estuvieran mentando la madre, pero no, ojalá yo hubiera sido eso. Más bien lo que les estaba recordando es que el diablo los había engañado y que ese engaño los había llevado a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que puede uno engañar a Dios, siendo que a Dios no lo podemos engañar. Dios es omnipresente, es omnisapiente. Él no necesita que le contemos, Él ya lo sabe. Los que necesitamos reconocer nuestro pecado somos nosotros. Pero el diablo nos engaña, al igual que en el Génesis. Engañó a el hombre y le dijo, no es cierto, no te van a descubrir, nada va a pasar. Sin embargo, Dios, tarde o temprano, todas las cosas las saca a la luz. Todo. Aun cuando el hombre está al punto de morir, reconoce que va a tener que dar cuentas delante de Dios. Por eso algunos que tienen la oportunidad mandan a llamar al cura o algún sacerdote para que les dé los santos óleos o para confesarse antes de morir, porque saben, tienen conciencia de que van a dar cuentas y que todo lo que llegaron a hacer se va a saber, que lo pudieron ocultar a una persona o algo, pero a Dios no se lo van a ocultar y Dios se los va a declarar. Por eso cuando Juan le dice a la gente, ¿quién los enseñó a huir? ¿Por qué huyen de la ira venidera? ¿Por qué se escapan del castigo? Si se creen tan fuertes, pues enfréntense al castigo. Enfréntense al día del juicio en el que Dios juzgará a vivos y a muertos, a reyes, a negros, a blancos, a todos. Enfréntense. Sin embargo, el hombre sabe, y cuando vamos a la presencia de Dios, sabemos que eso tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso la gente se acercaba a Juan para ser bautizada, porque Juan les decía que iban a ser perdonados de sus pecados, que Dios ya no iba a tener en cuenta sus pecados, que los iba a echar a lo más profundo del mar y ya nunca más se iba a acordar de ellos. Y eso es lo que todos queremos. Queremos que nuestro pecado sea perdonado, que ya no haya recuerdo de ello, que Dios ya no se acuerde de ello, que Dios ya no traiga a nuestras vidas el castigo por causa de nuestros pecados. Por eso cuando venimos al bautismo estamos huyendo, pero no tenemos conciencia realmente de qué huimos. Sabemos que Dios nos va a juzgar, pero conforme vamos viendo cuál es el pago del pecado, que aparte de que es la muerte, el pago del pecado es la muerte. La gracia y la dádiva de Dios es darnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero comenzamos también a descubrir que después del juicio, aquellos que son culpados irán al lugar en donde será el llorar y el crujir de dientes. Jesús lo dijo, ahí llorarán, ahí se lamentarán, ahí querrán cambiar las cosas, pero ya no se podrá, será demasiado tarde. Por eso el hecho de huir es huir de aquello que sabemos que tarde o temprano Dios lo ejecutará. Y no es necesario nada más pensar que Dios lo va a ejecutar después de que nosotros muramos, porque eso es una impresión muy vaga que tenemos a veces los cristianos. Decimos, pues el juicio vendrá después de que nos muramos, entonces vendrá el juicio de Dios. Sin embargo,
La palabra de Dios habla de los juicios que están por venir. Juicios a los cuales, si los vamos a vivir, no los sé. Pero desde los profetas y Jesucristo y los apóstoles, todos ellos hablaron del día de la ira de Dios, el día del juicio. Un día en el que Dios va a traer juicio hacia toda la humanidad, y del cual aquellos que comenzamos a ver lo que dice la palabra de Dios, verdaderamente que no quisiéramos estar en ello, no quisiéramos tener nada que ver con ese pronto juicio que está por venir. ¿Y cómo será ese juicio, hermano? Tal vez tú te preguntes, ¿cómo será ese juicio? La Biblia habla que ese último juicio que ha de venir será con fuego. Será un juicio en el que Dios juzgará y exterminará a todos aquellos que no creyeron en Él. No es necesario que muramos. Te hago una referencia, no hay necesidad de que muramos. Esos juicios van a ser en vida. Esos juicios serán entre todos los pueblos y todas las naciones, cuando Dios vendrá y juzgará a los hombres según sus obras. En la segunda carta del apóstol Pedro, del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos del 7 al 13. 7:13. Amén. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres pecadores. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este día dice que vendrá, en el que todos los elementos serán deshechos, todo se va a fundir, por el juicio en el cual Dios traerá a todos los pueblos y a todas las naciones. Y Dios es paciente. Dios quiere que el hombre se arrepienta. A Dios no le podemos ocultar nada. A veces pensamos que ocultando vamos a evitar la ira, el enojo. Sin embargo, el enojo es más grande cuando se descubre el pecado.
a veces tener poca confianza en Dios y valorar tan poco el sacrificio de Jesucristo como para pensar que Él no puede perdonar tu pecado. Él lo puede perdonar. Él puede pasar por alto todos los pecados siempre y cuando tú se los confieses en el tiempo indicado. No querramos hacerlo después, ya cuando hemos terminado nuestra carrera en la vida, de decir, no, pues después que me muera, cuando esté en la presencia de Dios y a ver si es que existe. Porque muchos tienen la duda y dicen, bueno, si existe la vida, si existe la vida eterna, pues yo la quiero comprobar, pues ya lo veré cuando me muera, entonces voy a comprobar si es que es cierto que esa vida existe. Y entonces pues me pondré a cuentas, pues no, eso no es así, eso es antes, eso es mientras tenemos vida, mientras Dios nos muestra su misericordia, su gran bondad, su gran paciencia, porque es paciente para con nosotros. A lo mejor tú has escuchado que los abuelos y los tatarabuelos y la gente dice, es que eso yo ya lo he escuchado desde hace mucho. He escuchado que dicen que Dios va a venir y que todo va a terminar en fuego, pero han pasado años y eso nunca se ha visto, eso nunca se ha cumplido. Tal vez, para nuestros antepasados, la ignorancia es considerable, porque ellos no podían ver lo que hoy en nuestros días vemos. Para nuestros antepasados, ellos solamente se limitaban a ver que había fuego, un volcán que hacía erupción y cosas muy esporádicas que tenían que ver con el fuego. Sin embargo, hoy en día no podemos ignorarlo. No podemos pasar desapercibido que nuestra misma humanidad está creando y está construyendo las armas para su propia destrucción. Cuando Albert Einstein creó la bomba atómica de hidrógeno y oxígeno, dijo, he creado la destrucción de la humanidad. Si tú te das cuenta, hoy todos los países tienen arsenal atómico, hasta Cuba. Inglaterra hace 15 días hizo alarde de un misil atómico para mostrarle a Siria que tenía armas nucleares. Pero eso es de lo irrelevante, porque sabemos que Estados Unidos tiene, sabemos que Rusia tiene, sabemos que China, que Corea, que Japón, que muchas potencias tienen arsenal atómico. ¿Y qué te parece? Que ese arsenal es fuego. Fuego. El libro del profeta Zacarías Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Amén. A ver, aquel que no lo tenga, levante su mano, por favor. Lo esperamos, lo esperamos. 4:12. Amén. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies,
y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Hermano y hermana, ¿tú sabes qué pasó con Hiroshima y Nagasaki en Japón? ¿Tú sabes qué fue lo que sucedió con la gente que vivía en esas ciudades cuando cayó la bomba atómica, las dos bombas atómicas? ¿Sabes qué pasó? Los consumió. Estaban parados y el fuego los consumió. No quedó de ellos rastro. Fueron hechos polvo. Fueron consumidos desde la planta de sus pies hasta la cuenca de sus cabezas. Sus lenguas se pegaron. Hace algunos años tuvimos aquí San Juanico, cuando fue la explosión de una de las refinerías. Mucha gente quedó tostada. Eso fue una explosión de gas. Nada que compararse con una bomba atómica. Es una bomba en reacción, una bomba que fulmina, que acaba, que destruye todo a su paso. Por eso Einstein, cuando creó la bomba, cuando descubrió la fórmula, él mismo dijo: he creado la destrucción de la humanidad. El hombre no se ha dado cuenta de que está siendo partícipe de todo aquello que Dios ha dicho que va a hacer. Esa destrucción con fuego. Cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, como dice Judas, la carta de Judas dice que fueron destruidas para darnos testimonio a nosotros, para que nosotros supiéramos cómo Dios había terminado con esas dos ciudades pecadoras. No quedó rastro. Hoy en día los científicos dicen que no fue fuego que cayó del cielo, que probablemente fue un volcán que hizo erupción y que cayó fuego y azufre y destruyó a las dos ciudades de Sodoma y de Gomorra como hubiera sido. Todos los elementos son instrumentos de Dios para su gloria. Y si Dios fue así como lo hizo, el hombre mismo está armando y está haciendo los armamentos para la propia destrucción de la humanidad. Por eso dice que el último juicio será con fuego. El juicio en el cual la ira de Dios será con fuego. Y no quedará nada. Todo va a ser consumido. Los cielos y la tierra, todo se consumirá. Porque entonces Dios va a crear cielos nuevos y una tierra nueva, para que estén todos aquellos que han creído en Él. Por eso, aquellos que inconscientemente, yo puedo decir que yo no sabía nada de esto. Lo único que había en mi corazón era el temor a Dios y decir: no, ya no quiero pecar más contra Dios. Ya no quiero que venga más juicio a mi vida. Y eso me orilló, por eso, a tomar la determinación de bautizarme. Porque el Señor a través de ello pasaría por alto tus pecados y tus ofensas. Pero para aquellos que no se arrepienten, al día del juicio, hermano, yo nada más quiero decirte que dice en la palabra de Dios que el hombre y la humanidad será como estopas. Malaquías capítulo 4 está delante de Zacarías. Malaquías 4, del 1 al 4. ¿Estamos? Porque aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿En qué caminaremos? En la ceniza de los pecadores, en aquellos que no hicieron caso a Dios y que serán parte del polvo de la tierra. Por eso dice, y ustedes van a caminar sobre ellos, porque el día grande y terrible y ardiente Dios lo traerá hacia toda la humanidad, hacia todas las naciones, hacia todos los reyes, y será fulminante. No será como fue en el tiempo de Noé, que fueron días y días de lluvia. Creo que gracias a Dios ha tenido misericordia de pensar que es mejor que esto termine rápido y no que la humanidad esté sufriendo en el dolor. Pero vendrá, porque los profetas lo dijeron, Jesús mismo lo anunció. Cuando les digan paz, paz, vendrá la destrucción repentina. Eso es algo que nosotros debiéramos de saber. Y por eso dice Pedro, ¿cómo no debemos andar en una forma santa y piadosa manera de vivir? Si Dios lo que ha querido es apartarnos de la ira. Cuando alguien descubre algo, a veces se enoja uno mucho, porque se le ha ocultado a uno algo. Así Dios se enojará y se airará, porque el hombre no tuvo la confianza de declarar y de decirle pecado. He hecho lo malo delante de ti. Eso es lo que Dios quiere. Y no que se engañe, no que quiera sentir más listo que Dios, ocultando su pecado. No, hermano, porque el fuego lo declarará. Deuteronomios capítulo 4, versículo 24. Amén. ¿Lo podemos leer todos, por favor? Porque Jehová tu Dios, ¿qué es Dios? ¿Quién estará en medio del fuego? ¿Quién estará en medio del fuego? Dios. Dios es el que juzgará, es el que hará el juicio, el que destruirá, porque Él es fuego. Por eso Juan Bautista decía, ¿quién los enseñó a oír? ¿Por qué huyen? ¿Por qué se van? Le comentaba a mi esposa haciendo una pequeña reseña. Cuando se quema un bosque, ¿qué pasa con las víboras? Enseguida huyen. Por eso Juan les decía, generación de víboras, ¿por qué huyen? ¿Por qué le tienen miedo al fuego? Pero no es miedo al fuego, es fuego a Dios. Porque Él es fuego consumidor, es Dios celoso.
Por eso el día en el que Dios traiga juicio, como dicen por ahí algunos, que nos agarre confesados, como dicen algunos, que nos agarre confesados, porque si no, quién sabe cómo nos va a ir. Por eso nuestra vida tiene que ir caminando en una transformación. Dice ser en una forma piadosa y santa manera de vivir, para ser guardados de aquel día. Para ser guardados. Todos los profetas hablaron de este día espantoso, terrible, dice Joel. Joel capítulo 2. Joel 2. Versículo 31 y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Cuál será una de esas señales antes de que el Señor traiga el juicio? A ver, Sol en tinieblas. ¿qué va a pasar con el sol? Tinieblas. ¿Y la luna? Sangre. Entonces no habla de que cuando una mula tenga un hijo se va a acabar el mundo, ¿verdad? Esas son evidencias para el creyente. Cuando tú veas que el sol se oscurezca, que la luna tome un color de sangre, dice, entonces el día grande y espantoso del Señor vendrá. Estamos teniendo señales, terremotos, estamos teniendo tsunamis, estamos teniendo muchas señales. Pero esta es una de las señales para los creyentes. Antes que venga la ira de Dios, el día espantoso, el sol se oscurecerá. A lo mejor muchos dirán que es un eclipse, pero para el creyente sabrá que el día del Señor está cercano. Estas son señales que uno tiene que tenerlas presentes y no aquellas tantas barbaridades que muchos han dicho. Es que cuando llegue el 2006, del año 6, del mes 6, del día 6, a las 6 de la tarde, va a ser el día final. O el 2012, porque es el cumplimiento de los mayas, y ese día se va a acabar el mundo. No es cierto. Antes que venga el día espantoso del Señor y terrible, ¿qué va a pasar con el sol? Oscurecerá. Y la luna. Convertirá en sangre. Y todos vamos a oír de la ira venidera. Y dice aún Joel, y todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo, porque aún en aquel día habrá salvación. Y muchos diremos, este es el antecedente de que el Señor ya viene, arrepiéntete, vuélvete de tu pecado. Y muchos aún se convertirán. Pero aún hoy estamos en vísperas de dar ese mensaje de salvación y de decirle a la gente, huye de la ira que viene, huye. ¿Y cómo voy a huir? Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados, reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no engañes a Dios.
Reconócelo en todos tus caminos y confía en Él, y Él te va a ayudar. Esa es la confianza que tiene uno en Dios, que a pesar de ser unos pecadores, Cristo murió por nosotros. No tengamos en poco el día grande del Señor, hermanos. Vean lo que dice Isaías. Isaías capítulo 66. Amén. Isaías 66, versículos 15 y 16. Amén. Si alguien que está a tu lado no está leyendo, dale un codazo. Dale un codazo, porque luego dicen que nunca se habló de esto y que ellos no lo sabían. Créeme que este día el Señor lo sabe. Y no digamos el día de mañana, es que en mi iglesia nunca predicaron de esto. El Señor, gracias a su misericordia, nos da la oportunidad en esta iglesia de compartir este tipo de temas. 66, 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá, ¿con qué, hermano? Con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Con qué juzgará el Señor? Con fuego. Por eso ese día será terrible, espantoso. ¿Alguien se ha quemado de